Saludos desde el Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera. Gracias por estar ahí, familia. Gracias por querer compartir con nosotros un ratito de entretenimiento y para encontrar referencias a lo que está pasando a nuestro alrededor y en toda Canarias. Aquí hoy nos ha recibido, teníamos una cita con el presidente del Cabildo Insular de la isla, del Cabildo de la isla. Es alguien que lleva ya 32 años presidiendo el consistorio y que se enfrenta como todo el mundo, a pesar de los 32 años, se enfrenta como todo el mundo este domingo al examen de los gomeros. Y como todos los candidatos, las papeletas que tiene en las urnas es 0. Casimiro Sec, gracias por atenderme, gracias por concederme un ratito en tu agenda apretadísima, como pocas estos días que me ha contado tu equipo. Y gracias por dejarme estar aquí y dejarme preguntar lo que quiera, como siempre. Es lo primero que quiero decir. Y después, ¿no da un poco de vértigo? Sé que después de 32 años se conocen los ritmos, los tiempos, uno se convierte en alguien, bueno, pues que es capaz de prever casi todo, pero en la situación, el momento, horas antes del momento de la fiesta de la democracia, tiene que dar un poquito de vértigo, incluso después de 32 años. Gracias, Ricardo. Es un placer poder compartir contigo y con todos los que nos van a ver esta entrevista desde el Cabildo de La Gomera. Yo lo decía ayer en Valle Gran Rey, no me da vértigo, todo lo contrario. Yo en este momento, a pesar de los años, creo sentirme con la misma capacidad, con la misma ilusión, con las mismas ganas de trabajar que siempre. Y al recorrerme la isla, me corrobora ese sentimiento de afecto del conjunto de la ciudadanía, y eso quiere decir que es por algo, porque hay una empatía, hay una respuesta, una cercanía, un trabajo que yo creo que ha valido la pena cultivarlo durante mucho tiempo. Y eso a mí me da ilusión, porque a mí me gusta la política. Vamos a hablar de gestión, de campaña electoral, de cómo ha ido por los municipios de la isla estos días, y también de proyectos de futuro de la Agrupación Socialista Gomera para su isla y para sus ciudadanos. Yo quiero empezar preguntándole por su gestión en el ámbito medioambiental, porque siendo un ámbito conjunto abarca diferentes acciones de diferentes tipos, pero que encaminan a la isla siendo una punta de lanza en sostenibilidad en todos sus aspectos, el económico, el social, la soberanía energética. Hay muchas cosas en las que hay que hablar de ese asunto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la sostenibilidad que estamos planteando para la isla de La Gomera tiene, y para cualquier territorio, yo soy de los que cree que hay que pensar más en planificar, y planificar a medio y largo plazo, no a corto, porque una legislatura es corta. La estrategia Gomera 36, de la que hablaré como proyecto de futuro, está pensada para 14 años y creo que vale la pena. Hoy, por tanto, la sostenibilidad y la apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social es imprescindible, y eso es planificar a largo plazo. Nosotros en La Gomera hemos hecho una apuesta que es, desde mi punto de vista, una obligación para el conjunto de los ciudadanos, que es la apuesta por la transición energética y la lucha contra el cambio climático, la descarbonización. Nosotros hemos hecho una apuesta muy potente desde el punto de vista de dar cobertura a la iniciativa privada, como por ejemplo los 5 parques eólicos que son capaces de generar la energía que consume la isla en su totalidad. Eso es una apuesta por la descarbonización de una forma clara. Del mismo modo que hemos hecho una apuesta muy decisiva para la interconexión de los sistemas eléctricos de Tenerife y La Gomera, cuyas obras comenzaron ya y que están terminadas en 2025, y nos va a permitir hacer fluir la energía renovable de un ámbito para el otro, de Tenerife a La Gomera y de La Gomera a Tenerife. Eso es muy importante, del mismo modo que la autosuficiencia energética en los edificios públicos. Este edificio donde nos encontramos hoy es autosuficiente desde el punto de vista del consumo energético, en este caso de energía solar fotovoltaica a través de los paneles solares, o las comunidades energéticas que estamos poniendo en marcha. Ya la más avanzada es la de Alojera,
y que es capaz de producir el 60% del consumo de la energía de la población y de este núcleo. Por tanto, en este camino hay del orden de 10 proyectos más para ir en la dirección que nosotros creemos que es la apuesta de una forma irrenunciable, de una forma muy decisiva para las energías renovables, a las que hay que unir. Hoy, por ejemplo, están ya instalando puntos de recarga eléctrica que son totalmente renovables, es decir, ya no necesitamos la energía de Unel Condesa para conectar, sino que la recogemos de paneles solares y la inyectamos al vehículo eléctrico. Tenemos un mapa de puntos de recarga extraordinarios, del mismo modo que vehículos eléctricos. El Cabildo de La Gomera ya no compra sino vehículos eléctricos porque entendemos que este es el futuro. Por tanto, desde el punto de vista de la apuesta por las energías renovables es extraordinario. Tenemos una gran cantidad de valores en nuestro medio. Ese valor patrimonio mundial que es la laurisilva del terciario, que generación tras generación lo hemos conservado, o ese bien patrimonial, cultural, inmaterial de la humanidad, como es el silbo gomero, y otros bienes patrimoniales extraordinarios. Pero la riqueza más importante para trabajar en esa dirección es el conjunto de medios humanos que tenemos, que son capaces de proteger día a día su entorno, su medio. Aquí, inclusive, el conjunto de medios de los que disponemos ahora, que son los equipos del ERIF y el equipo de la unidad de medio ambiente, son también extraordinarios para preservar nuestro medio. Hacemos actuaciones en la recuperación de bancales, en la recuperación de espacios públicos, y todo esto al final es una apuesta por la sostenibilidad. Pero la clave, lo he dicho en alguna ocasión, si bien es cierto que hemos avanzado mucho en esta dirección, lo más importante queda por venir. Yo he dicho que hemos escrito páginas de la historia de La Gomera muy importante, pero la que queda por venir es la estrategia Gomera 36 para hacer de La Gomera una isla ecológica, una isla circular, digital, inteligente y, desde luego, con una sociedad que crezca en valores, que crezca en desarrollo económico y social, y que desde luego pueda ser un ejemplo para el mundo. A pesar de la situación sociosanitaria que hemos vivido en todo el planeta, en todo el mundo, también en la isla de La Gomera, este ha sido un mandato de importantes inversiones en infraestructuras para el desarrollo. Indudablemente. La Gomera es hoy, pero infraestructuras en el sentido más amplio, ¿eh? Si hablamos de mejoras en la sanidad o en la educación o en las políticas vinculadas a mejorar el bienestar de nuestros dependientes, me entretengo solo en esta, pero si hablamos de carreteras, es amplísima la inversión. En materia de atendimiento a nuestros mayores, que bien vale la pena porque ellos han dado buena parte de su vida trabajando por construir una vida mejor, una isla en la que se viva mejor, de luego nosotros tenemos que también compensarles, atenderles con el máximo afecto y con el cariño que tenemos que dispensarle a ellos. Por esa razón inauguramos ya un centro sociosanitario en San Sebastián que tiene una capacidad de 150 plazas de estancia residencial y 35 de estancia diurna. Está equipado y de luego ya estamos en el trámite final que mandamos al boletín, la publicación para definir el procedimiento a seguir y comenzar a recibir usuarios y tratarlos con el cariño que todos queremos. Es una inversión que no es tan importante, pero lo es en la medida que 18 millones de euros con el equipamiento y todo. Ya está en proceso de aprobación definitiva para la licitación, porque tiene financiación en la ley de presupuestos de este año, un centro sociosanitario en el norte de La Gomera, en Agulo, que tiene una capacidad de 109 plazas de estancia residencial y 50 de estancia diurna. Extraordinario. Será pronto una realidad y va a permitir dar cobertura a todos los ciudadanos del norte. Cualquier ciudadano de La Gomera tiene la posibilidad de ser acogido en el centro este que inauguramos ya. Del mismo modo que ayer lo presentábamos en Valle Gran Rey, el ayuntamiento ya compró el suelo y estamos redactando el proyecto con disponibilidad de recursos del Fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la construcción de uno en Valle Gran Rey que tiene una dimensión de 60 plazas, 30 y 30 residenciales y de estancia diurna,
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos planificando la acogida futura para nuestros mayores en 3 centros que son estratégicos y que son importantísimos, independientemente de la ayuda que se requiera en el ámbito del domicilio, pero creo que vale la pena. Esto es en materia de dependencia. Vamos a seguir disponiendo de los centros actuales hasta que tengamos ya la certeza de que vamos acogiendo a todos los que lo necesitan en los centros que hemos construido. En carretera, por lo propio, se está construyendo Paredes a la Geroa Aeropuerto, que es una carretera de 20 y pico millones de euros, la variante de Vallehermoso 12 millones de euros, la GM1 de los túneles al puerto 7,8 millones de euros, el CV1 de la Alianza a la presa de los Chejelipes 5,6 millones de euros, hoy mismo que es jueves se adjudicó la accesibilidad a los núcleos de Barranco de Santiago con 2,2 millones de euros, el acceso a Arguayoda, 2,6 millones de euros. En definitiva, creo que todo esto ha sido posible porque la agrupación socialista Gomera y la inteligencia de los ciudadanos de La Gomera les llevó a apostar por este partido político y darle una dimensión razonable para que tuvieran grupo parlamentario propio. Yo siempre he dicho que la voz de La Gomera es Agrupación Socialista Gomera, y es más, es la voz también de las Islas Verdes, de las islas no capitalinas, de La Palma, La Gomera y El Hierro, porque son las más necesidades que tiene y las que necesitan la solidaridad del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España y de todos. Por esa razón creo que son muchísimas las inversiones y le irá bien a La Gomera, y yo estoy seguro que también le irá bien a Canarias, porque hemos formado parte de un gobierno que nos ha permitido por primera vez en la historia de tener una consejera de turismo, en este caso, pero un consejero o consejera. Nunca en la historia de la democracia lo había tenido ningún partido político. El presidente y el invitado en esta entrevista responde lo que le dé la gana y por el orden que le dé la gana, por supuesto, pero me está usted tentando para hablar de Canarias, que tengo algunas preguntas que hacerle. Quiero seguir hablando de La Gomera porque hay un montón de cosas que, estudiando este ratito, me han entusiasmado y quiero seguir centrado en la isla. Después le preguntaré por todos esos asuntos que me están tentando como comunicador en este momento en el que estamos haciendo la entrevista, horas antes de los comicios del 28 de marzo. Presidente, la movilidad, aunque no lo pueda parecer desde fuera, también es un asunto que condiciona la vida de los gomeros por la dispersión de la población, por la distribución orográfica de los núcleos de los 6 municipios y, desde luego, lejos de los problemas que existen en las islas capitalinas, en Gran Canaria y sobre todo en Tenerife, donde las circunstancias hacen que se convierta en el primer problema, especialmente en la isla de Tenerife, que influye en la industria turística, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en la vida, en todo tipo. La isla está siendo paralizada, especialmente Tenerife, en Gran Canaria el problema es gordo también. Aquí los problemas son otros. Me gustaría que nos lo contara y me gustaría hacerle una pregunta. Venía con esa pregunta en el ferry. ¿Es verdad que después de tantas peleas en las islas capitalinas para que las guaguas fueran gratis, que al final no son gratis, que es como un cuento, un parche, aquí son gratis para los residentes desde hace muchísimo? Sí, bueno, yo creo que nosotros, y quizás en esta campaña electoral, los ciudadanos de La Gomera se percatan de cuáles son las políticas que nosotros atribuimos a un proyecto político en el que las personas son el eje central de la respuesta de lo público. Estuve en El Hierro hace unos días y allí constataban esa política, inclusive a nivel nacional han tenido interés. La póliza de decesos, por ejemplo, ha despertado algún interés y llevamos ya desde el año 2002 practicándolo, ¿no? Es decir, todos los ciudadanos gomeros están asegurados y prestamos los servicios cuando tienen una incidencia desafortunada en este sentido de fallecer algún ciudadano. 21 años hace ya. Sí, 21 años, algún ciudadano residente, presente o ausente.
Por tanto, nosotros somos conscientes de esa realidad porque, como muy bien ha señalado, Canarias la hemos construido en estos 40 años de democracia y de autogobierno de una forma extraordinaria. Ha mejorado la vida de los canarios, pero no ha mejorado para todos por igual. Hay déficit que tienen las islas no capitalinas, como consecuencia, como bien señalaba, de la reducida dimensión demográfica, de los sobrecostes de la doble insularidad, y es para todos los sectores de la población, para un estudiante, para un paciente enfermo, para un empresario que quiera montar una pequeña empresa. Y entonces creo que es necesario que acudamos a métodos y medios que realmente puedan suplir esas carencias, que necesariamente requiere la solidaridad del gobierno de nuestra comunidad autónoma y del gobierno de España. Yo voy a plantear para el futuro gobierno que emane de las urnas el 28 de mayo algunas propuestas en la fiscalidad y en otros ámbitos. Por ejemplo, es razonable que planteemos que La Gomera, a la hora de transmitir los ciudadanos, esto para Canarias en general, porque lo planteamos para Canarias en general, pero beneficiarse en la medida en que cuando un ciudadano pretende transmitir su herencia, su propiedad a sus hijos, no tenga que pagar nuevamente una cantidad muy alta, que a veces se quedan inclusive con las propiedades en esta materia. Es decir, que el impuesto de sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados pase a tener una reducción del 99%. No impida que la gente pueda heredar. Efectivamente. Esa me parece una medida extraordinaria. Del mismo modo que me parece extraordinario que el IRPF ahora se está aplicando de forma extraordinaria en La Palma, pero que el IRPF, de acuerdo con un proyecto de ley que hemos presentado, lo veamos ahora de tal forma que para los ciudadanos de estas islas tenga en el tramo autonómico, no en el del Estado, en el tramo autonómico que depende de nosotros, una reducción de hasta el 50%, para que beneficie a los ciudadanos que hoy tienen déficit en todos los sentidos y le alivie sus economías, a las personas y a las empresas desde el punto de vista jurídico-legal. Del mismo modo que nosotros tenemos que velar porque la ley electoral actual se cumpla, porque yo sé que ya hay voces que han dicho, pero ¿cómo es posible que los tres gomeros de la agrupación socialista Gomera sean capaces de decidir la conformación de un gobierno? Pero no se dan cuenta que un gobierno se decide por uno, y en este caso son tres, que tenemos igualdad de oportunidades para participar en las elecciones, todos los partidos políticos en esta isla y en las otras. Eso me parece extraordinario, la defensa de la ley electoral, porque en la legislatura próxima va a haber muchas tentativas de quererlas modificar. Es decir, quitarle voz a las islas no capitalinas para darle voz a la circunscripción regional. ¿Por qué? Porque la circunscripción regional tiene mucho más interés para los partidos políticos. ¿Esas iniciativas obedecen a el deseo legítimo de mejorar la vida de los canarios de modo homogéneo en todas las islas o de acaparar poder en ámbitos políticos determinados? Obedece a que los ciudadanos de las islas no capitalinas tengan las mismas oportunidades que el resto de los canarios. Voy a poner un ejemplo para que vean el déficit, y nosotros entendemos la Canarias que hemos construido, la ley de presupuestos de este año, de la ley de presupuestos del año 2023, de los 10.180 millones de euros, 10.130 millones de euros, en las islas de Gran Canaria y Tenerife se gasta más del 80%. ¿Por qué? Porque las consejerías tienen su sede en Gran Canaria y por duplicado en Tenerife. Las universidades están en las dos islas capitalinas y todos tenemos que ir a hacer nuestra carrera, a estudiar allí. Es así, porque tienen los grandes puertos, los grandes aeropuertos, la mayoría de los funcionarios, y nosotros no decimos que nos parezca mal, nosotros queremos lo mejor para Gran Canaria y para Tenerife. Los ciudadanos de Gran Canaria y Tenerife, cuando escuchen este mensaje, se darán cuenta que pedimos solidaridad para crecer en igualdad de oportunidades desde la isla de La Gomera, desde la isla de La Palma y la isla del Hierro.
también en Lanzarote y Fuerteventura, pero estas tienen, o La Graciosa, tienen una dimensión demográfica un poco mayor. Por tanto, todos somos conscientes y en ese camino debemos ir. El próximo gobierno que salga de las urnas o que los grupos parlamentarios decidan conformar o apoyar, nosotros somos conscientes de que hay que construir una Canarias de igualdad de oportunidades, donde el nivel de vida mejore para todos en todas las islas. Y ahora hay déficit. Donde hay una población más envejecida es en estas tres islas, de La Palma, La Gomera y El Hierro. La Gomera tuvo 15.000 habitantes y ha crecido hoy hasta 22.000 habitantes de población de derecho, pero tiene más del 21% mayor de 65 años. Lo propio ocurre en El Hierro o en La Palma. Quiere decir que nuestros talentos, nuestros jóvenes, cuando van a la universidad, terminan los estudios, si no tenemos igualdad de oportunidades en estas islas para generar riqueza, un desarrollo económico y social equilibrado y adecuado, no se quedan aquí. Pues lo que queremos es eso, ni queremos quitar, ni queremos ser más, lo que sí queremos es ser iguales y tener las mismas oportunidades. Presidente, le cuento en plena grabación el problema ante el que me enfrento. Yo venía ilusionado para hablar de inversión en cultura, en educación, en tradiciones, en cuidados a las personas, en el ámbito de asuntos sociales, pero el tiempo se nos acaba hace rato, según me advierten desde su equipo. Si usted me lo permite, como usted dirá que no, yo sí sé que va a pasar el día 28 en la isla de La Gomera, podemos preparar una entrevista que usted me conceda un tiempo para hablar de su proyecto para el próximo mandato, dentro de un par de semanas o de 2 o 3 semanas, cuando usted lo estime oportuno y cuando su equipo nos haga un hueco. Así es que voy a ir al final de la entrevista, si le parece. Y en el final de la entrevista yo tenía previsto preguntarle por una reflexión sobre el panorama político que nos deja el final de esta, en el ámbito canario es legislatura, que no mandato, el final de esta legislatura, donde parece que está todo abierto. Bueno, yo creo que se han hecho muchas encuestas y sondeos de opinión y ha habido de todo, pero lo que sí parece que es previsible es que haya un equilibrio de las fuerzas progresistas o de fuerzas conservadoras. En cualquier caso, yo siempre quiero ser muy cauto porque hay que esperar a ver qué determinan los ciudadanos en las urnas. Yo lo que sí tengo que decir es que hemos terminado una 10ª legislatura donde el pacto de gobierno ha sido un pacto muy difícil por la peor época que hemos vivido con la pandemia sanitaria o la crisis sanitaria y ahora con la crisis inflacionista producto de la guerra, y ha tenido razonablemente respuestas adecuadas. En muchos aspectos, no quiere decir que en todos, porque todavía hay déficit que tiene Canarias que tenemos que resolver en la próxima legislatura. Hay muchos, ¿no? Entre otras, la administración pública que no responde y que hoy hay pues más de 9.500 millones de euros pendientes de inversión privada y que el público no responde. Eso es un drama para el conjunto de la ciudadanía canaria. Del mismo modo que tenemos que hacer muchísimas cosas más, ¿no? Por tanto, yo sí creo que hay que esperar, a pesar de que ha habido una respuesta adecuada, esperar a que las urnas definan lo que hay que hacer, y yo estoy completamente seguro que los 3 diputados de la agrupación socialista Gomera van a ser coherentes, y el grupo parlamentario que lo conformamos con 3 diputados, van a ser responsables y van a pensar en la construcción y en el futuro de la construcción de una Canarias mejor. Nosotros, a pesar de tener la razón de ser en la isla de La Gomera, nosotros tenemos una visión de Canarias extraordinaria. Por tanto, vamos a ver qué es lo que se decide y en base a eso determinaremos lo que mejor proceda, pero pensando en el interés de los canarios. De modo homogéneo, ecuánime, en las 8 islas. Indudablemente. En el Parlamento, me refiero a su actuación en el Parlamento, obviamente no aquí en el Cabildo, a la actuación de su grupo en el Parlamento de Canarias. Indudablemente. Nosotros somos un grupo parlamentario que cambiamos en su día el reglamento gracias a la voz que nos dio los ciudadanos de La Gomera. De aquí quiero expresarle la gratitud. Somos un grupo parlamentario que piensa en clave Gomera, pero también piensa en clave regional. Y 3 parlamentarios gomeros han intervenido en esta legislatura que está a punto de concluir
más de 2000 veces, en más de 2000 ocasiones, del mismo modo que lo ha hecho un grupo parlamentario como el del PSOE, que tiene 25 escaños, ¿no? Por tanto, aquí es donde está el valor de la circunscripción insular, el valor de la agrupación socialista Gomera, y que puede ocurrir lo propio en otras islas. En El Hierro no, porque tiene 3 diputados solo la isla en la circunscripción insular, y por eso yo propuse que David Cabrera tuviera la posibilidad, hicimos un pacto para sumar, si vamos a constituir grupo, si tiene un diputado, sumar un cuarto, que eso indudablemente nos va a permitir tomar la decisión para inclinar el gobierno y para reflexionar acerca del futuro de Canarias. Me queda una última pregunta, estoy seguro de que ya se la espera. Mi trabajo es planteársela de un modo que no se lo espere. Lo ha dicho en muchos medios de comunicación, la última entrevista que tuve, la última conversación que tuve la suerte de tener con usted en un sitio paradisíaco aquí en San Sebastián de la Gomera, en El Parador, ya manifestó su preferencia por la repetición del Pacto de las Flores, porque consideraba que, y lo ha dicho en muchos medios, lo he leído en muchos sitios, lo he escuchado en muchos sitios, consideraba que los resultados son razonablemente buenos y que a ese proyecto le queda vida. Pero la pregunta que le voy a hacer es si las circunstancias complejas de la política y del resultado de la representatividad de los ciudadanos en el Parlamento Canario dieran otras cuentas, otras circunstancias, y aquí viene espero que se sorprenda con mi pregunta, dieran otras circunstancias, ¿por qué hay en determinados ámbitos políticos tanta reticencia a que pudiera ser presidente de Canarias alguien que no representa una de las 2 islas capitalinas? A que le di la vuelta a la pregunta que usted se estaba esperando. Sí. ¿Por qué hay tanta reticencia a que por primera vez un representante con un amplio consenso en una isla no capitalina pudiera ser presidente? Bueno, yo creo que históricamente solo se ha producido en una ocasión un presidente de gobierno palmero, y fue una casualidad, porque si hoy mira uno la circunscripción regional, todos los candidatos son de islas capitalinas, todos los candidatos, porque piensan en clave económica y demográfica pensando en las islas grandes, pero claro que cualquier ciudadano puede ser candidato y debería poder ser. Claro, debería poder ser. Yo le digo sinceramente, a mí me gusta la política. Yo sé que Ángel Víctor ha sido un presidente de gobierno extraordinario, con las dificultades que hay para los problemas que todavía quedan por resolver. Pero luego yo he dicho en alguna ocasión que a nadie le amarga un dulce. A mí no me amarga un dulce, a mí no me amarga ser presidente del gobierno, porque a mí me gusta la política, igual que a otros. Es que estar en política y no gustarle el máximo sería absurdo. Es verdad que nosotros tenemos la razón de ser en la isla de La Gomera y no tenemos la circunscripción regional, pero desde luego todo eso es perfectamente posible. Lo que va a ocurrir es que después del día 28 los grupos parlamentarios con su número de escaños van a reflexionar, porque no solo hay que sumar parlamentarios, sino también hay que pactar determinadas medidas para la gobernabilidad, indudablemente, determinadas medidas políticas para la gobernabilidad de Canarias y para buscar una Canarias mejor y para crecer en igualdad de oportunidades y para que tengamos la certeza de que la administración responde y para que apostemos por un turismo que es clave para... A mí me asombra cuando hay algunos que están promocionando la turismofobia. Oiga, ¿ustedes dónde están? ¿En qué archipiélago viven? Si para nosotros el turismo es como el agua para la vida, no solo genera riqueza y empleo, más de 400.000 empleos, pero ¿dónde están? Por tanto, hay que plantear también qué objetivos políticos
nos planteamos en cada una de las fuerzas parlamentarias, y además para diversificar una economía, para avanzar en nuestro sector primario, para formar a nuestros jóvenes, para que el talento no emigre, para que nosotros podamos apostar por la transición energética de una forma clara y equilibrada en todas las islas, para que las infraestructuras lleguen y se ejecuten. En definitiva, para hacer una Canarias mejor, para atender, como les decía antes, a nuestros mayores. Creo que, y sobre todo también, para que seamos conscientes de que la educación, la sanidad y las políticas del bienestar son fundamental en este archipiélago y consumen muchos recursos. De los presupuestos autonómicos les decía que se consumen más del 80% en estas. Y además tenemos que revisar el sistema de financiación autonómica para que el Estado nos dé los recursos adecuados para mantener estos servicios en condiciones de una calidad y de respuesta extraordinaria a la ciudadanía. Del mismo modo que tampoco podemos descuidar la vivienda. En fin, hay tantas cosas en las que hay que pensar, en las que hay que trabajar, que yo lo que sí les pido a todos, independientemente del color político, independientemente de quién va a tener la gobernabilidad del archipiélago, que sumemos, que pensemos en la gente, que trabajemos por el futuro de una tierra que tiene valores extraordinarios, y el más importante es su gente, que tiene valores extraordinarios y que tiene potenciales extraordinarios, que sumemos para construirla entre todos. Al que le toca gobernar, gobernar, y al que le toca en la oposición, que haga una oposición constructiva. Yo casi he terminado, me queda solo darle las gracias por concederme este ratito en este lugar que ya conocía, pero no en el que lo ocupamos solamente nosotros, está absolutamente vacío, la sede de la soberanía popular de Los Gomeros. Digo que casi porque yo solo estoy aquí ya a partir de ahora para darles las gracias a quienes nos hayan elegido para buscar entretenimiento y referencias de lo que esté pasando en cualquier rincón de las Ocho Islas Canarias, y a usted por todo ese tiempo, algún que otro titular que me ha regalado y su generosidad, como siempre, cada vez que tengo la suerte de entrevistarle, pero haciendo honor a el máximo respeto a los gomeros que nos estén viendo el último minuto, en el tiempo en el que estamos, en el último minuto de esta grabación y de esta entrevista. Va a ser usted, con su permiso, va a ser usted quien despida, si quiere, si lo desea, dirigiéndose a su cámara y hablándole, es una sugerencia, solo una sugerencia, puede hablarle a quien quiera, a ese gomero que pudiera no estar decidido todavía por ninguna formación política. Muy bien, muchas gracias, Ricardo, así lo haré. Bueno, estimados paisanos de La Gomera, el día 28 ya está muy cerca, tenemos que decidir, y para decidir hay que ir a votar. Eso es lo primero que hago cuando me dirijo a alguien, hay que estar animado para ir a votar ese día y después elegir el mejor proyecto que sea capaz de defender el futuro, no solo de La Gomera, sino también el futuro de Canarias, porque hay que tener en cuenta que para el gobierno de la isla sí, pero para el Parlamento tenemos que legislar en la Cámara y en el Parlamento regional, y por tanto es para todas Canarias. Como nosotros hemos trabajado para apostar por una sanidad mejor, por una educación atendiendo a los niños en la escuela, a nuestros jóvenes en la universidad, por nuestros mayores, no solo en las infraestructuras, sino también en la cooperación para tener una vida mejor y feliz en la recta final en la que todos tenemos que indudablemente pasar. Por esa razón, del mismo modo que hemos mejorado la conectividad, no habían vuelos para Gran Canaria, ahora los hay porque nosotros hemos sido la clave en este sentido. Del mismo modo que para poner, hoy mismo hay un bono para los guaraperos que les va a permitir gastar unos recursos y aliviar su economía. Del mismo modo que el bono ganadero, no sé si hay en otras islas, pero va a ser posible porque ponemos a disposición $500.000 de euros para aliviar la situación económica como consecuencia de la fuerte crisis inflacionista, o para el sector del taxi, que tienen también un bono carné que le permite pues atender sus necesidades de cambio de aceite, de combustible, o el bono comercio, que ya estamos poniendo en marcha justo en este momento, y lo saben los comerciantes de La Gomera, el bono comercio, donde vamos a destinar casi 2 millones de euros de forma extraordinaria, y ahora
1 millón de euros, 400.000 ahora y 600.000 en Navidad. Todo esto es consecuencia de un gobierno insular y de consecuencia de 3 diputados a los que ustedes le habéis dado la confianza. Gracias por haberlo hecho. Pero ahora lo necesitamos más que nunca. Dije antes que hemos escrito páginas importantes de la historia de la isla, pero las más importantes quedan por venir. Y me refiero a Gomera 36. Gomera 36 es una estrategia extraordinaria, firmada ya el día 10 de este mes con el Gobierno de España, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que nos ha permitido disponer, en 14 años, nos va a permitir disponer de 750 millones de euros, ya de 113,7 para acciones urgentes. Estamos constituyendo el órgano de gobernanza y todo esto para hacer de La Gomera una isla sostenible, para que en el ciclo del agua, el ciclo de los residuos, las energías renovables, la digitalización, el I+D+I ayude a preservar nuestro patrimonio y hagamos de La Gomera un proyecto, una isla de país de sostenibilidad, que la puede poner como ejemplo cualquiera, el Gobierno de España o nosotros mismos desde Canarias. Eso lo hemos firmado también con el presidente del Gobierno y quien les habla. Este proyecto de futuro es extraordinario porque es para 14 años y va a permitir hacer de La Gomera un ejemplo de sostenibilidad para el mundo. Por esas razones, no solo por lo que hemos hecho, sino por lo que queda por hacer, os pedimos el apoyo a la Agrupación Socialista Gomera, que es la voz de La Gomera y la voz para ayudar a construir también la voz de Canarias. No dejes de asistir, pero si lo crees oportuno, apoya a la Agrupación Socialista Gomera, que es el partido político que tiene ganas y ha trabajado y además es el que tiene una ilusión extraordinaria para construir en el futuro una Gomera mejor y una Canarias mejor.